La siguiente exposición tratará de la estructura de capital y política de dividendos. Empezaremos abordando el tema de estructura de financiamiento. Pues a través de tres teorías clave, el primero es el teorema de Modigliani-Miller, que postula que la deuda añade valor gracias al beneficio del escudo fiscal. El segundo es la teoría del trade-off, la cual sugiere de que las empresas deben buscar un equilibrio óptimo entre los ahorros fiscales y los riesgos de insolvencia para minimizar el costo del capital, el WACC. Y finalmente, la jerarquía de preferencias de Pecking Order, que aplica que debido a la simetría de información, las firmas priorizan siempre el uso de fondos internos antes de recurrir a deuda o una última instancia a la emisión de nuevas acciones. Ahora realizaremos el tema de la política de dividendos, que es aquí donde se explora cómo las empresas deciden retribuir a sus accionistas, primero a través de diversos modelos de distribución que van desde pagos residuales hasta montos extraordinarios. También entenderemos cómo el contenido informativo o señalización, donde un cambio de dividendos actúa como un mensaje al mercado sobre la salud financiera futura de la firma, impactando el precio de la acción. Y finalmente se analiza el efecto de la clientela, que explica cómo los inversores seleccionan las empresas según sus preferencias fiscales, junto a las recompras de acciones como una alternativa estratégica y eficiente para devolver capital sin generar compromisos de pago a largo plazo. En el tema de mercado de capitales, bajo las hipótesis de mercado de capital eficiente, las cuales sostienen que los precios de los activos reflejan plenamente toda la información disponible, imposibilitando ganarle al mercado de forma consistente. Esta teoría se desglosa en niveles de eficiencia de fama, que clasifican al mercado en forma débil, semifuerte o fuerte, según el tipo de información que se obtenga, histórica, pública o privilegiada, que esté incorporada en los precios, lo que conlleva implicancias estratégicas cruciales. Si el mercado es eficiente, el valor real de la empresa no se crea mediante trucos estables, exclusivamente a través de decisiones operativas y de inversión, donde se desarrollan los flujos de caja positivos. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre el financiamiento a largo plazo, que se define como el conjunto de recursos económicos que una entidad obtiene para sostener su estructura de capital de manera permanente o prolongada. Fuentes principales de financiamiento. En el financiamiento externo tenemos a los préstamos bancarios a largo plazo, que son los créditos otorgados por instituciones financieras con plazos que suelen ir de 2 a 10 años. Requieren de garantías reales. Emisión de bonos. La empresa emite títulos de deuda en el mercado de valores. Se compromete a pagar un interés periódico y a devolver el capital al vencimiento. Arrendamiento financiero o leasing. Contrato donde el arrendador traspasa el derecho a usar un activo a cambio de pago de cuotas, con una opción de comprar al final del periodo. Hipotecas, préstamos específicos para la adquisición de bienes inmuebles donde el propio bien actúa como garantía del pago. En el financiamiento interno tenemos la emisión de acciones, que es el aumento de capital social mediante la venta de participaciones de la empresa. No genera deuda, pero diluye el control de los propietarios originales. En las utilidades retenidas es la reinversión de las ganancias generadas por la empresa en lugar de distribuirlas como dividendos. Para que una operación se considere de largo plazo debe cumplir con ciertos criterios. El vencimiento debe ser mayor a un año. Costo financiero suele tener una tasa de interés más alta que el corto plazo debido al mayor riesgo de incertidumbre en el tiempo. Destino se utiliza exclusivamente para activos no corrientes como maquinarias, terrenos, infraestructura o proyectos. Garantías. Debido a los montos elevados, los prestamistas suelen exigir colaterales sólidos. Ventajas y desventajas del financiamiento a largo plazo. Las ventajas nos permiten llevar a cabo proyectos de gran magnitud. Mejora el flujo de caja inmediata al prorratear la deuda. La cuota suele ser fija, facilitando la planificación. Desventajas. Genera una obligación financiera por muchos años.
Los intereses acumulados suelen ser significativamente altos. El incumplimiento puede poner en riesgo los activos de la empresa. El tema de estructura de capital se presenta no solo como una decisión técnica de balance, sino como un pilar estratégico que busca maximizar el valor de la empresa. El equilibrio entre valor y riesgo. La determinación de la estructura de capital es la mezcla específica de deuda a largo plazo y capital propio que una empresa utiliza para financiar sus operaciones. Es una de las decisiones más críticas de las finanzas corporativas. El argumento central es que la estructura de capital óptima es aquella que maximiza el valor de la empresa y, por extensión, minimiza el costo del capital promedio ponderado, a lo que se le conoce como el WACC. Para fundamentar esto tenemos las proposiciones de Modigliani y Miller, pues ellos nos dicen que en un mundo ideal sin impuestos ni costos de valor de transacción, M y M demuestran que el valor de la empresa es independiente de su estructura de capital. El beneficio de usar deuda, que es más barata, se ve compensado exactamente por el aumento en el riesgo y el rendimiento requerido por los accionistas. Sin embargo, la realidad económica introduce variables que rompen esta neutralidad. Aquí entra el beneficio fiscal de la deuda. El principal argumento a favor del endeudamiento es el escudo fiscal. Debido a que los intereses de la deuda son deducibles de impuestos, el gobierno subsidia efectivamente una parte del financiamiento de la empresa. Ross explica que el valor de una empresa apalancada es igual al valor de la empresa sin deuda más el valor presente de este ahorro fiscal. Aquí tenemos la fórmula. Teóricamente, las empresas deberían financiarse casi en su totalidad con deuda. Luego tenemos el límite, que son costos de dificultades financieras y de agencia. El endeudamiento excesivo no es gratuito. A medida que aumenta la deuda, también aumenta la probabilidad de quiebra y los costos de dificultades financieras. Estos incluyen no solo los costos legales directos, sino también costos indirectos como la pérdida de clientes y proveedores, y los costos de agencia, que son conflictos de interés entre accionistas y acreedores. Los accionistas de la empresa en crisis pueden adoptar conductas egoístas, como asumir riesgos excesivos, pues si sale bien, ellos ganan, y si sale mal, el acreedor pierde. O subinvertir en proyectos con valor presente neto positivo si los beneficios irán principalmente a los acreedores. En conclusión, la empresa debe añadir deuda hasta el punto donde el beneficio marginal del escudo fiscal sea exactamente igual al costo marginal de las dificultades financieras.